Ya puedo empezar a grabar. A ver, empecemos con esto. Vamos a abrir esto. Igual, todas las recomendaciones. A ver, primero haciendo la introducción a este apartado que voy a estar realizando, tanto para cirugía uno para cirugía 2. Como ustedes sabrán, ¿no? Yo soy un alumno de la Ricardo Palma, más o menos me encuentro, ya estoy a inicio del ciclo 11. Yo voy a dar mi examen de salud más o menos por este noviembre de 2026. Y parte de la preparación que yo hago para que pueda, ¿no? Practicar, ¿no? Lo que practico en el Hospital 2 de Mayo y algunas cosas que me gusta repasar. Sobre todo yo soy bien, por así decirlo, libre. No me gusta quedarme en una academia en específico, sino que me gusta revisar cosas de varias academias porque me gusta ver contrastes, algunas cosas sobre dónde es mejor estudiarlo, entre otros, y para que pueda darle este tipo de comparaciones que en particular a mí me encanta. Si es que me hubiera encantado si es que alguien me hubiera dado una guía así de completa, ¿no? Y más, ¿no? Para mencionarles que para estos apartados de cirugía, ¿no? De esos apartados de cirugía, si es que se conoce un poquito de lo que se tiene que estudiar, lo que no se tienen que estudiar, cómo se tienen que estudiar las cosas, pues te ayuda un poco más a la hora de prepararte, y considero yo puedes aprovechar de mejor manera esas 4 semanas que para cirugía 2 en el apartado de cirugía cardiovascular, ¿no? Se llega dependiendo del hospital en que estás, a aprovechar el tiempo, sobre todo en la parte de la presencialidad. Hay un carro. Pero bueno, a mí personalmente siempre me ha gustado tener una guía. Siempre me ha gustado tener una guía, me ha gustado tener un apartado en donde, a ver, quiero ver si se está compartiendo. Igual me avise si es que hay algún problema en mi audio, algún problema en el micrófono. O si es que tienen alguna duda, por lo pronto en el apartado de cirugía cardiovascular. Y nada más, solo mencionarles esas características. Lo que voy a hacer en este apartado, como habrán visto en el, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp, ¿no? Lo que voy a hacer es prácticamente darles recomendaciones, lo que tienen que hacer al inicio, o recomendaciones iniciando por el apartado de cirugía 2, porque estoy enfocándome en el grupo en el cual he creado específicamente para ciertas personitas del apartado de cirugía 2, ¿no? Donde les voy a compartir materiales, ¿no? Y todo eso, y más o menos la mayoría de las personas que escogieron con la cual querían que empiece el curso que fue más votado, fue cirugía cardiovascular. Y por eso vamos a empezar con cirugía cardiovascular. En necesidad de los chicos que están dentro de ese grupo. Pero igualmente voy a tratar de que estas grabaciones sean para todos ustedes y puedan aprovechar lo mejor posible de cada apartado. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Cabe recalcar que estas reuniones a veces van a ser de introducción, usualmente de forma temprana al inicio del curso, o al final, que vamos a realizar banqueos, sobre todo banqueos que a mí me gustan, ENAME, salud, dependiendo, ¿no? También la disponibilidad, porque sé que cuando dentro del ciclo la mayoría de ustedes están ocupados, ¿no? Y van a tener que hacer algunos exámenes y que otro, pero a mí me sirve para repasar, y también quiero proporcionarles algo a ustedes para que lo pueda dejar en las grabaciones, ¿no? Así que vamos a empezar, ¿no? Este es el apartado de cirugía cardiovascular. Como ustedes habrán visto ya el sílabo, ¿no? El cirugía cardiovascular es un apartado, dos de los más grandes. Yo considero que de todos estos, que son un total de 5, como pueden ver, en cirugía 2 eh, son de los dos que tienen 4 semanas, pero es bien pesadito, pesadito. Porque en realidad hay tres, ¿no? Cirugía plástica, cirugía tórax cardiovascular y neurocirugía. El más difícil de los tres es neurocirugía.
Cirugía de tórax está entre fácil, difícil, mucho más fácil es cirugía plástica. Mucho más sencillo, mucho más completo, por así decirlo, mucho más resumible. Ese es uno de los más importantes. A ver, quiero ver unos mensajitos que me dejan por acá. Igual si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisan. Ah, esperen un ratito, me escriben. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Habrá grabación para los que no podemos asistir? Sí, sí, claro, chicos. Me preguntaron por aquí si es que va a haber grabación. Sí, sí va a haber grabación. Lo voy a colocar en el grupo de Medical para que lo puedan igualmente visualizar porque, ¿cómo se llama? Ah, ya, esta carpetita. Esta carpetita la voy a hacer específicamente para los chicos que están dentro del grupo de cirugía 2, pero igual toda la enseñanza que voy a compartirles ahorita es totalmente gratuita para que la puedan ver. Solo es una manera de estructurar todo lo que voy a segmentar para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Eso es básicamente. Igualmente, si es que tienen alguna duda con respecto a cómo ingresar a ese grupito, en donde voy a estar colgando materiales, entre otras cositas actualizadas de 2026, que más o menos ya este mes me tendrían que traer los materiales de QX Medic y Villamedic de 2026. Lo que sí me entregaron directamente fue los materiales de Usamedic, que eso fue lo primero que había salido en el mes de enero, pero de ahí no habría ningún otro inconveniente, ¿no? Eso sí, ya lo más pronto que podría traerles. A ver. Entonces vamos a ver. Yo recomiendo que para cirugía general el material básico que yo he visto, que al momento que me sirvió prácticamente como guía de los segmentos, es los materiales de residentado médico de cirugía cardiovascular, que son dos apartados. Estos dos. Vamos a colgarlos acá. Que realmente, si es que lo comparan con 2025, porque ya he revisado los de 2026, no hay muchas actualizaciones, prácticamente las PPT son iguales. Pero yo considero que comparado con Villamedic, el resumen es mucho más conciso. El resumen es mucho más conciso. Y acá les dejo los dos materiales, por así decirlo, iniciales que valdría la pena recomendarles. ¿No? Otra cosa que también me pareció curioso mandar, o me parece interesante mandarles es esto, ¿no? Voy a mandarles como complemento el workbook de cirugía cardiovascular y tórax, que tiene muchas cosas más que el apartado de cirugía de QX Medic, porque justamente el doctor Briseño, que se encarga de dictar cirugía general, me parece, cardiocirugía y cardiología. El doctor Briseño es muy bueno, es muy top para las enseñanzas de cardiología. Realmente sí enseña muy bien, chicos. Si es que van a escoger entre uno en el apartado de cirugía a un doctor en específico, escojan en Villamedi. Pero de introducción, al menos la parte introductoria, yo recomiendo que por ahí vean en sus tiempos libres QXMedi, que lo resume mucho mejor. Si quieren así abundar, no en datos así característicos, Villamedi. Ahora, este es un esquema que esto por ahí les habré pasado para los que están en los grupos de, ¿no? De, ¿cómo se llama? De Medical Step. En cualquiera de los grupos yo dejo un workbook. Mejor, más que workbook, yo digo esto de como es una segmentación de los temas que hay. Aquí lo he puesto, ¿cómo se llama? Lo que normalmente te transmiten las academias grandes. Siempre van a ver estos 5 temas: patología venosa, patología arterial, enfermedades de mediastino, valvulopatías y trauma torácico. Lo que más te preguntan en salud, lo que más te preguntan en ENAM, no te van a preguntar lamentablemente en la universidad.
es un poco extraño porque acá les voy a mandar el sílabo. El sílabo creo que lo tengo por acá. Ujú. Es un poco extraño y curioso. Voy a poner, a ver, cardiovascular. Ese es su sílabo. Este es el sílabo de cirugía cardiovascular. Y como van a ver, yo cuando llevé el ciclo de cirugía cardiovascular, hay muchos cursos que no terminé por tocar que sí me enseñaron en las academias. Hay muchas cosas que van a salir del apartado. Incluso, por ejemplo, cursos que no están en el apartado directamente hablando de cirugía cardiovascular, pero que está en algunos apartados como QX Medic o Villamedic, que están en cardiología, no cardiocirugía, cardiología e enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria vendrá dos preguntas. Dos preguntas de enfermedad coronaria y vienen, al menos de este apartado, vienen bastantes. No. Segundo, otro apartado que no debería estar, por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, que no debería estar acá, pero termina estando acá. El apartado de tuberculosis, que no los enseñan directamente en las academias grandes. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en QXMedic, que está en neumología. El último actualizado está en neumología en 2026, que agregaron la última norma técnica. Y algunas características con respecto al aspergiloma, que esto lo van a ver en infectología. Ahí lo pueden anotar poquito a poquito porque esto les puede servir poquito a poquito de dónde están las cositas, ¿no? Esto lo voy a colocar como una revisión de dónde puedes encontrar cualquiera de estos temas. Aspergiloma, infectología de QXMedic. Y este es el que recomiendo. En tuberculosis pulmonar, neumología. QXMedic porque el de Villa cuando lo revisé no estaba muy actualizado. El último que salió de neumología, que si en un momento también sale la oportunidad de pasárselo, se los voy a pasar. Y enfermedad coronaria, que esto lo vas a ver en cardiología. Otra cosa también que se escapa también de la clasificación es patologías congénitas. Patologías congénitas lo vas a encontrar en donde, en, ¿cómo se llama? En pediatría. En pediatría vas a encontrar lo que vendría siendo la clasificación de patologías cianóticas a cianóticas, ¿no? Y lo demás que viene siendo, a ver, esta que son bronquiectasias, que tiene un apartado quirúrgico, sí, en neumología. Son mis recomendaciones, de dónde yo prefiero que estudien. La mayoría van a ver QX. La mayoría van a ver QX. Acá en enfermedad coronaria, si es que tienes tiempo, si es que tienes tiempo, revisa el apartado quirúrgico en Villamedic. Si es que tienes tiempo. No te vas a arrepentir. Y estos tumores que también están los carcinomas broncogénitos, amartoma, todo eso lo vas a apartar, lo vas a encontrar en neumología. Está bien mezclado, está bien mezclado. Yo me acuerdo que la primera semana, porque justamente cuando yo llevé cirugía 2 fue el único ciclo en el cual no me he preparado, o bueno, no me preparé directamente porque cuando yo me preparo para el ciclo, como que 4 o 3 semanas antes empiezo a ver los cursos de Villamedic y X, ¿no? Pero en ese ciclo justamente no lo había hecho. Y cuando la primera vez estaba, no sabía de dónde estudiar. No encontraba algunos videos, ¿no? Y esto como a mí me hubiera servido para más o menos dónde encontrar cada aspecto, ¿no?
Esto es lo único, lo que estoy resaltando ahorita, lo único que vas a ver en el ciclo, que son muy pocas cosas. Traumas, patologías traumáticas, valvulopatías y enfermedades quirúrgicas arteriales. Debería estar las venosas, porque hubo un apartado donde se vio, y creo que en el examen también vino patología venosa, pero no está acá. Pero a mí sí me vino en el examen patología venosa, así que patología venosa también estudio. Y esto pueden revisarlo en Ciru Cardiovascular QX. Esto pueden revisarlo ahí. A ver. Ahí, que me escribo. Esas son mis recomendaciones de dónde estudiar. Es lo primero que quería dejarlo. Voy a dejarlo acá en un documento. Lo voy a poner acá. Recomendaciones de estudio. ¿No? Lo segundo que también quería mencionarles, ¿no? Es la sede, ¿no? No sé, la verdad, estamos unos 10 o 8 por ahí, habrán escogido algunas sedes en específico. Personalmente, yo escogí el Rebagliati. El Rebagliati también me encantó en cirugía cardiovascular porque justo me tocó con una doctora que era especialista en pediatría, derivado de cirugía cardiovascular, ¿no? Y ella se encargaba específicamente de las reparaciones, de comunicaciones interauriculares, interventriculares, ¿no? Falots. Y siempre en la mañana estaba la posibilidad de que teníamos que traer nuestro corazón de cerdo, nuestro corazón de vaca para que podamos hacer las reparaciones. A mí me encantó esa rotación, la verdad, la amé. Y no hay variaciones con las notas en los otros hospitales, si es por lo que van a preguntar, ¿no? Pero normalmente no hay variaciones en cardiología así tan llamativas en lo que respecta a la nota. No, no habría así. Voy a poner. Ya. A ver, estas dos cositas. Lo otro, los seminarios, ¿dónde lo pueden encontrar? Trauma torácico, todo esto está en cirugía cardiovascular. Así que voy a dejarlo acá, QX Medic, cirugía cardiovascular para los dos seminarios. No, para los dos seminarios, que es lo que directamente yo hice. Luego completé o complementé con ambos y algunas otras características porque hay una doctora específica que es bien preguntona. Complementé con UpToDate. A ver, esto lo guardo, lo cierro y empezamos acá con unas comparaciones. Yo recomiendo empezar con del apartado de cirugía cardiovascular con patología venosa y arterial, porque yo considero que de todo es lo que, por ahí decirlo, es el día a día de los residentes, es el día a día de los que inician el apartado de cirugía cardiovascular como especialistas, porque ahí sacas plata, ¿no? De úlceras, ¿no? En lo que vendría siendo, sobre todo en pacientes con insuficiencia venosa, el apartado quirúrgico vas a encontrar bastante. De ahí prácticamente sacas plata y es lo primero que te van a preguntar los doctores. ¿Qué es lo que te recomiendo que entiendas al inicio? La metodología para cirugía 1 y para cirugía 2 es distinta. Es distinta. Así que lo que voy a hacer ahorita es para que entiendas un poquito cada aspecto de lo que te va a venir en examen, así directo, para que más o menos entiendas las diferencias, porque en cada cursito yo tenía una que otra duda, ¿no? Al inicio, ¿no? Y tenía problemas por entender, ¿no?
Y ciertas cosas me ayudaron acá en lo que respecta a los temas rentables de Villamedic. Con esto amplié un poquito más, pero sí me gustó lo de QX, ojo. Empezamos por enfermedades arteriales y enfermedades venosas. Clínicamente, ¿no? Clínicamente, y esto podrían decírmelo cualquiera de ustedes, ¿qué es lo que diferencia el problema arterial del problema venoso clínicamente? Tal cual, la palabra clave es el pulso. La palabra clave es el pulso. Ausencia de pulsos, disminución de pulsos, vas a encontrarlo preferentemente más en algo arterial que en algo venoso, ¿no? Y esto lo voy a poner acá. Patología venosa y arterial. Tips. Yo recomiendo que aprendan a diferenciar primero por clínica todas las patologías arteriales y venosas. La primera palabra clave, ¿no? Lo que les había mencionado es los pulsos. De ahí, primero, insuficiencia venosa suele ser bilateral. Insuficiencia venosa suele ser bilateral por un problema crónico asociado. Ahí empieza a aparecer el eritema, el rubor. Puede progresar a una trombosis si es que tiene factores de riesgo como los factores de éstasis o los factores de riesgo, esa tríada de Bishop, de trombosis venosa profunda para que haga un riesgo para que haga un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Solo que lo habrán visto por ahí. Antecedentes de cáncer, algunas cirugías que te provocan la éstasis, ¿no? La hipercoagulabilidad, entre otros contextos. Acá tienen un resumen. Así. Arterial, lo primero que les dije, palidez. Palidez, ausencia de frío, porque en ambos van a haber dolor. En ambos van a haber dolor, solo que uno es más característico que otro, ¿no? Al dolor de la insuficiencia venosa tú elevas las piernas y el dolor se alivia. En cambio, cuando en una arterial tú elevas, por retorno, se termina en la última zona, la zona distal, termina generando una isquemia y esto también genera dolor. Otra palabra clave, arterial va con claudicación, a diferencia de la venosa. Las preguntas para insuficiencia arterial crónica se asocian a una claudicación. Y ahí te va a venir la famosa clasificación de Fontaine. 1, asintomático. 2, cuando hay claudicación a más de 200 metros. La otra, claudicación, porque es 2A y 2B, claudicación a menos de 200 metros. La 3, dolor al reposo. Y 4, necrosis úlcera. Ya. Eso es lo crónico, lo que vas a encontrar, lo que puedes tratar progresivamente una insuficiencia arterial crónica. ¿Cómo se trata? Cambios de estilo de vida, darle recomendaciones al paciente de ejercicio para que, aunque sea 30 minutos, para que no tenga problemas. Ahí empezamos como las causas de la isquemia o insuficiencia arterial. ¿Qué problemas puede haber en la arteria? Que se obstruya por un trombo, por un émbolo, y cuál es el tratamiento para eso, lo que habremos visto por ahí en cardiología. Estatinas, antiagregación, anticoagulación, todo el apartado de ese tratamiento es similar. Es similar. Y cuando lo vean, no se van a equivocar. Que el cuadro aquí suele ser 1 más unilateral, segundo con claudicación, tercero con diferencia de pulsos. Y la venosa empieza la parte de congestión, cambio de coloraciones, incluso hay una clasificación del 1 al 6 sobre progresivamente se va generando la úlcera. Se confirma con un ecodoppler. Al final todos acá llegan con el ecodoppler. Todos acá llegan con el ecodoppler para diferenciar arterial, venoso, incluso riesgos para evaluar compromisos quirúrgicos. Pero ¿cómo diferencia una insuficiencia venosa periférica de una trombosis venosa profunda? Que por ahí edema, calor, dolor, todos tienen eso. Esa es otra pregunta que a mí me hubiera gustado que me la hubiera respondido al inicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una insuficiencia venosa periférica y una trombosis venosa profunda? La unilateralidad, bilateralidad.
¿Qué es una insuficiencia venosa periférica? Es un estancamiento de sangre, pero de compromiso crónico por los factores de riesgo de esa persona. Esa condición sí o sí va a ser bilateral, a diferencia de una trombosis venosa profunda, que ocurre al momento por la formación del coágulo en el sistema profundo. Y en ese sistema profundo, ¿qué es lo que voy a hacer? Allá vamos a buscar ecodoppler donde está la obstrucción, porque si te dicen signo de Homans positivo, ya es una trombosis venosa profunda. Pero el signo de Homans en la vida real lo vas a encontrar en 40% de los casos. 40% de los casos. Así que, al menos en examen sí recuérdatelo, ¿no? Pero siempre compara eso de unilateralidad con bilateralidad. Esa es la palabra clave para diferenciar insuficiencia venosa periférica con trombosis venosa profunda. ¿Ya? Es lo primero que quiero que se acuerden. Así que esto sí les voy a pasar a los chicos que van a ingresar. Este primer tip de diferenciación clínica me parece bastante interesante para que puedan ingresar a todos los apartados, ¿no? En la clínica arterial, ¿o qué patologías vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos. Isquemia arterial aguda, como dice su nombre, isquemia arterial aguda, es algo completamente agudo. ¿Por qué creen? Usualmente por un trombo. Lo más frecuente es un trombo, una oclusión aguda que normalmente de todos los casos la embolia es la que termina generando este dolor, pero 10 de 10, originado, siempre vean los antecedentes, porque por ahí habrán visto, ¿no? En neurología, tenemos dos tipos de ACVs, ACV, ¿cómo se llama? Aterotrombótico y cardioembólico. ¿Qué tengo que revisar en este contexto para yo sospechar si es un aterotrombótico o cardioembólico? Si es aterotrombótico, es por un trombo, ¿no? ¿Qué voy a revisar? Ecodoppler carotidio, voy a revisar un EKG, ¿no? Siempre ¿el EKG para qué? Para ver arritmias, si es que el paciente va a tener una fibrilación auricular, un ritmo asimétrico, sin onda P, ¿no? Etcétera. Aquí, la embolia se asocia a fibrilación auricular y la trombosis a cualquier contexto de placa ateroma. ¿No? Siempre acuérdense estos contextos, pero en estos dos, si es que ocurre una isquemia arterial aguda, el tratamiento es en las primeras 6 horas. Tenemos que sacar ese trombo o tenemos que sacar ese émbolo. En cambio, la crónica es como si fuera una angina estable, una angina inestable. En cardiología, los tratamientos progresivos para que pueda mejorar al paciente, ¿no? Para que pueda mejorar al paciente. Y en el venoso tenemos estas dos: insuficiencia venosa periférica, insuficiencia venosa profunda. Tips de frente. Acá está la insuficiencia venosa periférica. Para que lo puedan ver de mi resumen. Ahí están los factores de riesgo. Como te digo, cualquier persona 50 años, ¿no? Ya tiene esto: sedentarismo, embarazo, obesidad, ¿no? En nuestro contexto de Perú, los obesos abundan, ¿no? Bipedestación, aparte por el estilo de vida que nosotros manejamos, la comida abundante en grasas y carbohidratos, ¿no? Y tenemos algunos diagnósticos. Te pueden preguntar aquí, ojo, acá ha sido una pregunta de examen que vino en el examen, o que suelen preguntar. Si te preguntan algo de insuficiencia venosa periférica, no va a ser no va a ser clínica, sino va a ser diagnóstico. Acá están las 4 pruebas: Schwartz, Perthes, Trendelenburg y Pratt. Te pueden decir, ¿para qué sirve la prueba Perthes? ¿No? Y te ponen, marque lo incorrecto, que sirve para evaluar las venas superficiales, ¿no? Eso obviamente es incorrecto. Te dice marca lo incorrecto, se marca eso. Esto es lo que se te suelen preguntar en la universidad. De ahí es una fija. ¿Ya? No, de ahí para el examen de la universidad no se necesita aprender nada más. El tratamiento también es importante. En la insuficiencia venosa periférica, como pueden ver acá, el tratamiento usualmente es conservador, con medias elásticas. Intentamos algunas
sobre todo vendaje compresivo, aspirina, ¿no? Si es que hay hemorragia, obviamente. Acá dice trombosis superficial. ¿Es lo mismo que una trombosis venosa profunda? Podría decirse que sí, ¿no? Porque hay dos tipos de trombosis, ¿no? Trombosis venosa superficial y trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la diferencia? La trombosis venosa superficial, el tratamiento de anticoagulación es por 6 semanas. Y el tratamiento de anticoagulación de trombosis venosa profunda es por 3 a 6 meses. Esa es la diferencia. Obviamente, si es que tú tienes una insuficiencia venosa periférica, lo único que vas a hacer cirugía, pregunta de cualquier residente, es en las venas superficiales. Nunca se hace un tratamiento quirúrgico en venas profundas. Nunca, nunca. Eso quítenselo de la cabeza. ¿Qué otra cosa? Acá hay muchas formas. Van a haber muchas formas de hacer tratamiento. Van a haber muchas estrategias que viene siendo ablación térmica, escleroterapia, escisión quirúrgica, ¿no? Y acá van a encontrar un montón de alternativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, te dice, mujer, 33 años, refiere notar cambios venosos en ambas piernas. Cuando dice ambas piernas, ya es insuficiencia venosa periférica. Al examen, telangiectasia, escara interna, ¿no? Está por ahí en el rumbo del C1. Está por el rumbo del C1. Y te dice, no edemas ni lesiones dérmicas, ¿cuál es el tratamiento más apropiado? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Acá va a depender sobre todo una condición. ¿Se le tomó ecodoppler o no se le tomó ecodoppler? Porque cuando solo puedes hacer sanefectomía, safenectomía, cuando sabes dónde está. O sea, no se puede hacer una safenectomía sin ecodoppler. ¿Ya? Así que tomen eso en cuenta. De ahí de las otras secciones de las que les había mencionado, la escleroterapia de todas más a la cabeza. No estaba ablación térmica, ¿no? Por orden. De acá, ¿qué otra cosa? Trombosis venosa profunda. Esto es las condiciones que tienen que ver en el caso clínico. Siempre te tienen que dar alguno de esos factores de riesgo para que tengas la probabilidad de que probablemente se trate de ese paciente que tenga esta triada, la triada de Virchow, ¿no? Injuria endotelial, flujo sanguíneo anómalo, hipercoagulabilidad, cáncer, cirugías, ¿no? Eso es ya para que tú pienses trombosis venosa profunda. Complicaciones no es necesario que te lo aprendas. No vienen en examen, ¿no? Lo que tienes que saber, su diagnóstico y cómo tú lo tratas, ¿no? Esto lo habrán visto por ahí en neumología, donde te enseñaban sobre todo la trombosis venosa profunda, ¿no? Primero que pides, su dímero D. Te da alta probabilidad, ¿no? Tú pides, si es que tienes alta probabilidad, pides una angiotomografía en el descarte de una tromboembolismo pulmonar, ¿no? Si es que el paciente era inestable, con una ecografía es suficiente. Aquí más o menos es similar. Si es una alta probabilidad, que aquí ya no existe, si es periférico, no va a existir una angiotomografía, ¿no? Las angiotomografías son a partir de la aorta para arriba, ¿no? Y obviamente sobre todo en la caja torácica. Así que aquí por nada del mundo van a pedir una angiotomografía, no van a ver para qué lo van a pedir. Mejor en periferia siempre va a ser una ecodoppler, en alta probabilidad. Así que acá, dímero D elevado, alta probabilidad, ecodoppler. Así como tromboembolismo pulmonar, que dímero D elevado, alta probabilidad, angiotomografía. Algo así, es similar. Es similar. Tratamiento anticoagulación. Lo mismo que hacías en tromboembolismo pulmonar, sí. Una anticoagulación. Acuérdense también las contraindicaciones de las anticoagulaciones que te pueden venir en examen, ¿no? De acá ya no viene más. No te va a venir tratamiento, no te va a venir otra cosita más, ¿no? No te va a venir más. Lo único que ha venido en examen, al menos de lo que yo recuerdo, insuficiencia venosa profunda, hasta ahí quedó. Insuficiencia venosa profunda, ¿qué tienen que acordarse? Esto tienen que acordarse. Nada más. De ahí lo demás te sirve para el futuro. Lo demás te sirve para el futuro.
Lo demás que viene en la arterial, que me pareció curioso. Hay arteriales agudas, ¿no? Sobre todo el caso de los émbolos que son más característicos. Hay... Esperen que venga el carro. Ya paró. Eh, hay crónicos, ¿no? Hay crónicos de insuficiencia arterial periférica, con esos factores de riesgo que son los mismos, ¿no? Tabaquismo. Acá en tabaco siempre va con coronaria. Si es que habrán visto por ahí factores de riesgo de enfermedad coronaria, son básicamente lo mismo. Diabetes, ¿no? Hipertensión, tabaco, etcétera, ¿no? Esos factores de riesgo son los mismos. Acá hay un datito curioso. Acá el primer examen que se realiza, en cualquier patología arteriovenosa, el inicio para descartar, índice, tobillo, brazo. Solo te lo van a preguntar en un ENAM cuando sea, te digan prueba inicial. De ahí no hay otra forma en la cual puedas marcar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa necesitan saber así, sí o sí? Necesitan saber, sobre todo... ya, esto. Ojo acá, chicos. Ojito acá. Lo que más te van a preguntar, y esto lo voy a poner en contraposición con lo que había mencionado en enfermedad coronaria. Hay dos situaciones, y si quieren descargan esta grabación, le ponen al notebook y ahí le hacen un resumen para que más o menos se entienda así práctico. En infarto coronario hay dos situaciones: síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. Y anoten esto porque te van a preguntar en examen. Usualmente, el tratamiento quirúrgico de un síndrome coronario crónico, está la posibilidad de que sea o bypass o angioplastía percutánea, ¿no? O angioplastía percutánea. En síndrome coronario crónico, estoy hablando de las arterias coronarias, en síndrome coronario crónico, ¿ya? Ahí yo puedo hacer a ese paciente o bypass o colocación de stent. ¿Y cuáles son las condiciones por las cuales yo voy a preferir más el bypass que el stent? Primera, que el paciente sea diabético, yo voy a entrar con bypass. Que el paciente tenga una obstrucción de la arteria descendente anterior más del 50% con el tronco, o que tenga tres vasos de obstrucciones de las arterias coronarias, es indicaciones de bypass. Se prefiere más bypass que la colocación de stent en síndrome coronario crónico. Acá es similar y no a la vez. Acá está la arteria y acá están las condiciones, ¿no? Obviamente, para colocar un stent se va a preferir que la lesión sea única, corta y uniforme, ¿no? Porque, ¿cómo es la colocación de un stent? Así como el corazón. Imagínate que mi corazón tiene 3 obstrucciones. Yo agarro mi vena, otra cosita. Para colocar un stent, las guías refieren la arterial por menos complicaciones, pero en Perú se hace en la femoral. Ese catéter sube, llega a las coronarias y terminas ahí colocando esa mallita que empieza a dilatar, ¿no? Y ahí termina saliendo el trombito o lo que vendría siendo el émbolo que estaba ahí, etcétera, ¿no? Lo saca. Si es que tienes 3, tienes que hacer 3 procedimientos. Por eso es que no se prefiere el stent cuando hay varias arterias obstruidas, ¿no? Porque estarías haciendo 3 procedimientos y cada procedimiento le quita años de vida al paciente. Así que por eso está esta diferenciación. Esto no te van a enseñar en la universidad, al menos en la patología arterial, y la diferencia tampoco te la van a enseñar. Pero lo que te van a preguntar, por ejemplo, es en enfermedad coronaria.
En enfermedad coronaria, ¿qué me preguntaron? Me vino un paciente, a ver si recuerdo las características. Ah, ya. Me vino un paciente con características de una angina inestable, ¿no? Me vino un paciente con características de angina inestable y me hicieron dos preguntas en enfermedad coronaria. Me decían, ¿cuál es uno de los primeros exámenes que tengo que hacerle a los pacientes con angina inestable? Ahí probablemente se sepan la clave, ¿no? Si es que la saben, ahí lo escriben por, por el mensaje de Meet. El primer examen que le haría a un paciente con angina inestable. Y la clave, ¿no? La clave es un EKG. Un EKG se tiene que hacer en los primeros 10 minutos a todos los pacientes con sospechas de una angina inestable, incluso si es diabético, ¿no? Esa es la primera pregunta que me vino. Segundo, lo segundo que me vino, ¿no? Es que te decía, paciente con síndrome coronario agudo. Te decía que el paciente era diabético, tenía arterias calcificadas, tenía dos vasos obstruidos y uno era la arteria descendente anterior en más del 50%. Y te decía cuál es el procedimiento, el mejor procedimiento que puedes hacer al paciente. Y tú dirás, pucha, si en ese momento tenías los conocimientos del tratamiento de síndrome coronario crónico, tú te dirías, ah, pues quiero un bypass, ¿no? Porque tiene dos arterias coronarias obstruidas, haríamos dos stents, ¿no? O sea, me iría más por un bypass. Y esa fue la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque el tratamiento de síndrome coronario crónico es distinto al tratamiento de síndrome coronario agudo. No se olviden de eso, chicos. El tratamiento de síndrome coronario crónico es diferente al síndrome coronario agudo. Y para eso vamos a remontar a esa preguntita que justamente vino. Está. Pero sin rodeos decirles que cuando el paciente tiene síndrome coronario agudo, el tratamiento de elección es el más inmediato. Es el más inmediato. Y es por eso que la clave era un intervencionismo coronario percutáneo. O sea, la colocación de un stent es la elección. Y como ves acá, porque lo que tienes que aprender en enfermedad coronaria, voy a poner acá, tips de enfermedad coronaria, es aprender a diferenciar diagnóstico y tratamiento de síndrome coronario crónico con síndrome coronario agudo. Si el paciente viene agudo, pues yo no me voy a tomar el tiempo en programar una cirugía porque el paciente está perdiendo corazón. Por eso es que el tratamiento inmediato es colocación de un stent por velocidad, a diferencia de un síndrome coronario crónico que yo puedo optar, todavía el paciente está crónico, no tiene tanta obstrucción, puedo optar riesgo-beneficios en el procedimiento y vemos calidad de vida a largo plazo. Por eso es que en síndrome coronario agudo nunca vas a hacer una cirugía con colocación de bypass. Una cirugía con colocación de bypass. Eso jamás lo vas a hacer. A menos que te diga lo contrario el especialista. Pero es lo que yo puedo proporcionarles con conocimientos de básicas, ¿no? Y esto es lo que tienes que hacer para síndrome coronario agudo. Ese es su tratamiento y ese es el diagnóstico. Lo que sí o sí, lo inicial. Y esto es pregunta también de, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Terapéutica médica. El tratamiento de síndrome coronario agudo, antiagregación, anticoagulación, ver riesgo de SCORE si es que fue un síndrome coronario agudo sin elevación de CT, o sea, una angina inestable, ¿no?
Vemos evaluación de riesgo, score de TIM y score de Grace. Y posiblemente lleguemos a un posible terapia de reperfusión, que puede ser colocación de stent o fibrinolisis, ¿no? Eso tienen que aprender a diferenciar para responder todas las preguntas de enfermedad coronaria que al doctor le gusta repetir preguntas. Al menos en este tips de enfermedad coronaria, eso es lo que puedo ofrecerles. Bueno, ya dije acá unas cositas interesantes que me parecieron llamativas. A ver. De valvulopatías, siempre traten de recordar las indicaciones quirúrgicas. Siempre traten de revisar las indicaciones quirúrgicas. Por ejemplo, lo que más preguntan en valvulopatías es la estenosis aórtica. Y cómo no, porque la estenosis aórtica es una de las condiciones a largo plazo más frecuentes por calcificación de la válvula aórtica, ¿no? Claro que sí, es la primera válvula que se va a deteriorar en tu corazón. ¿Por qué? Por manejar altas presiones. Real pulso parvus tardus, hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es una estenosis aórtica severa? Que es pregunta de examen. Cuando tiene una velocidad máxima aórtica de 4 metros por segundo, sí, metros por segundo, y un gradiente más de 40 milímetros milímetros de mercurio, que fue esta la pregunta de examen. ¿Ya? Esto fue la pregunta de examen. Así que esto se los puedo dejar. Sí que es lo básico, el tip que puedan recordar de valvulopatías quirúrgicas. Que las preguntas ahí son exactas tal cuales. Son exactas tal cuales. Son puntuales y el doctor te va a decir que va a venir esa pregunta. Porque justo ese es el cordi que hace el examen. Así que voy a poner acá valvulopatías, tips, acordarse, indicaciones de severidad y quirúrgicas. Y les dejo la imagen de estenosis aórtica para que la puedan revisar. ¿Qué otra cosa más? A ver, vamos a ver acá arriba. Sobre la revisión anatómica, sobre todo lo que vas a tener que estudiar acá es aprender a hacer unas buenas punciones. Porque ahí vas a encontrar en lesiones traumáticas hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco, hidroneumotórax, ¿no? Un montón de condiciones que vas a tener que punzar sí o sí. Alguna zona intercostal. Ahora, tienes que punzar abajo o arriba, ¿no? Estos acá lo tengo justo anotadito para que lo puedan dejar. Ah, y eso también se los voy a pasar. Eso también se los voy a pasar. Recuerden que el van de las arterias intercostales siempre va por debajo de las costillas. Va por debajo, o sea que la toracocentesis, las funciones vas a realizarlas por encima de la misma. Ya. Lo voy a colocar acá más abajo. Tips de base. Eso también se los paso porque este material es de lo que hizo el doctor. Los doctores de cirugía cardiovascular siempre el Cordi hace al final de las 4 semanas un repaso donde te dice todas las fijas de exámenes, ¿no? Y en esas fijas de exámenes te va a servir bastante para que tú puedas repasar, ¿no? Justo va a ser el día siguiente va a ser el examen, así que te va a servir bastante, ¿no? ¿Qué otra cosa? En trauma torácico, la situación es bastante sencilla. En trauma torácico, neumotórax, yo creo que lo más difícil, que al menos porque en realidad es bastante sencillo si es que lo repasas en QXMedic, la diferenciación, hay 3 tipos de neumotórax. Neumotórax simple, neumotórax abierto, que el tratamiento es colocación de un parche, y neumotórax a tensión. ¿Cuál es la diferencia de estos dos neumotórax? Con neumotórax a tensión el paciente está inestable. Inestable. Nada más. ¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento, si es que es un neumotórax cerrado y el paciente está estable, observación. Si está inestable, hago una colocación de tubo de drenaje en una aguja en la línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal. ¿Ya? En el segundo espacio intercostal, en el lado, ¿no?, de la obstrucción, ¿no? En el lado de la obstrucción. Y en el neumotórax simple, el tratamiento es colocación de un parche. Un parche semicerrado con 3 oclusiones, pero una abertura. Van a ver por qué, porque, no, acá está, que lo que pasa con el neumotórax abierto, que cuando el paciente quiere, ¿cómo se dice? A ver, ¿dónde es? Acá está. Esto es un neumotórax, atención. Que cuando tú inspiras, la herida se abre. Pero cuando tú expiras, justo la entrada del pulmón se cierra. Y dentro de la cavidad de la cavidad pleural, todo este aire que está acá se mantiene, ¿no? Que es una válvula bidireccional. Cambio en el abierto es una válvula unidireccional. Que esta válvula unidireccional permite con este parchecito mantener la estabilidad del paciente, a diferencia de este neumotórax a tensión. ¿Ya? Que no es tanta complicación, lo único que me han preguntado sobre todo son los tratamientos. De ahí no preguntan más, ¿no? Lo que preguntan más sobre todo es de un taponamiento. Me preguntaron la triada de DEC, ¿no? Y hemotórax, ¿no? Aquí en trauma torácico lo que te van a preguntar son tratamientos. Hemotórax, dependiendo si es un hemotórax masivo o un hemotórax simple. Si es simple, colocación de tubo de drenaje con profilaxis antibiótica. Si es abierto, masivo, o sea, tal cual, si es masivo. ¿Y cómo defino si es masivo? Si es que se ha perdido más de 1,5 litros o la velocidad es bastante alta. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento acá? Una cirugía abierta. Una toracotomía de emergencia. Es el tratamiento para un hemotórax masivo, ¿no? Para un hemotórax masivo. Y acá te ponen varias situaciones, ¿no? Incluso también, ¿cómo se llama? MIC. MIC te agrega este cuadrito donde puedes resumirlo mejor. Y el taponamiento cardíaco lo que te pueden preguntar es diagnóstico. El único de los 3 que más prefiere preguntar diagnóstico. La famosa triada de DEC, para cual yo puedo indicar ciegamente un ecocardiograma para que me vea un colapso de las cavidades derechas y realmente ya pueda hacer lo que vendría siendo el tratamiento, que es, si es que no tengo una guía ecográfica, pues hago una punción en la apófisis sifoidea por debajo. Si es que tengo el ecocardio para que yo pueda guiarme, pues punzo en el lado izquierdo, ¿no? Línea media clavicular en el 5.º espacio intercostal, ¿no? Es básicamente así de sencillo. Es básicamente así de sencillo. Así que esto como tips para que puedan estudiar, voy a poner acá trauma torácico, tips, estudiar sobre todo los tratamientos y diagnóstico, solo el caso de taponamiento cardíaco. Solo el caso del taponamiento cardíaco. De acá los demás, en consideración, el que, a ver, sí me hubiera gustado así. Allá. Cardiopatías congénitas. Que cardiopatías congénitas en sí, la clase de la doctora de Rebagliati, que la doctora va a dictar la clase, está muy completa. De hecho, el tema menos preguntado de todo el examen es cardiopatías congénitas.
Por eso estaba con la duda de ver qué preguntas podía hacer, pero lo que tienen que saber son por así decirlo, voy a poner acá, cardiopatías, cardiopatías congénitas, tips, diagnóstico. Las cardiopatías congénitas lo que más tienes que saber son los diagnósticos. Y esto lo vamos a ver acá. Ujú. Lo primero que tienen que saber es siempre la clasificación. Acianóticas y cianóticas. ¿Cuáles son acianóticas y cuáles son cianóticas? Eso es lo primero. Y también les recomiendo, voy a poner acá. También les recomiendo que miren el AMIR. Porque el AMIR está más completo acá. El AMIR es cuando se trata de clasificaciones de cardiopatías congénitas son muy buenas. ¿Qué otra cosa? Creo que acá había al final una clasificación. Ah, ya. Sí, acá está. Siempre traten de acordarse. Siempre traten de acordarse algunos signos radiológicos. Por ejemplo, ¿dónde está? Estas muescas es de coartación. Estas muescas es de coartación. Eso te pueden preguntar. Otras cositas, comunicación interventricular, comunicación intraauricular, ¿no? Características, cuáles en más adultos, cuáles en más tempranos como comunicación interventricular, que es la más frecuente, sobre todo en niños. De ahí creo que había una PPT, o la PPT de la doctora sinceramente estaba más completa. La PPT de la doctora sinceramente estaba más completa porque creo que estaban todos los signos ahí. Eso de la imagen en huevo, en zapato, en zapato de la de Falot. Eso estaba acá. Creo que acá igual está. Así que, a ver, esto cómo lo puedo pasar. Ahí, acá está. Este es un resumen bonito. Este resumen lo había hecho de Villa. Que acá están las cardiopatías acianóticas y las cianóticas. Y acá están los signos. Eso también se los voy a dejar. Ahí están las dos. Que es solo memoria. Solo memoria. Al menos en cardiopatías congénitas es memoria. Es solo memoria. En tumores pulmonares benignos y malignos, voy a poner acá el tip 5. Porque sí o sí tenían que decir tumores, pero no del corazón, porque no existen, solo el mixoma por ahí. En tumores pulmonares, lo que más te van a preguntar son los estadiajes. Lo que más te van a preguntar en tumores son los estadiajes. Y no estudien tumores mediastínicos porque eso no va a venir. Lo que el doctor le va a preguntar es su clasificación. Y el doctor tiene esta clasificación, ¿dónde está? Acá. Esta última clasificación, que es netamente memoria, es netamente memoria. Creo que tenía un resumen por acá, si mal no recuerdo. Si no está acá, entonces está en repaso. A ver, a ver, a ver, a ver. Enfermedad coronaria, patología venosa.
Ya, si no está acá, entonces está... Debe estar acá. Ya entonces, acá estas cositas que te sirven para clasificar N1, N2A, N2B, N3, te sirven para poder colocar al paciente en un estadiaje. Porque a partir de que el paciente está en estas situaciones, si sobrepasa algo del 2A al 2B, con algo de riesgo de nodos, o mejor dicho, los nodos incrementados, se vuelve de la cirugía operable a una cirugía con quimioterapia. ¿Ya? Estadios avanzados ya no se pueden tratar. Así que por eso puse esta rayita, que es la, como por decir, la barrera para decir cuál es operable y lo que se asocia a una quimioterapia. ¿Ya? A lo que se asocia a una quimioterapia. Y acá el datito, ¿no? Irresecables, inoperables siempre serán los metastásicos. Cualquiera que tiene metástasis son inoperables. Operable, inoperables con quimioterapia. Ya con eso tienen suficiente. Esto acuérdense. Voy a poner acá esto acá para clasificar los estadios. Estadios TN. Y les dejo... ¿qué otra cosa? Ah, acá está. Ya. Con esto clasifican si es un T1, un T2, un T3 y ya creo que el T4. Sí. Ahora sí, con esto completo saben el TNM. Ya saben del T1 al T4, M1, M2 ya es metástasis. Y los N, que son los ganglios, ya con eso saben cuál es operable, cuál es inoperable y cuál tiene quimio. Ya, es lo que te preguntan, o siempre los doctores en tumores siempre preguntan eso. Lo único que preguntan es eso. ¿Qué otra cosa? De acá, aspergilomas. Aspergilomas es tal cual en lo que yo coloqué una vez en mi repaso. Aspergilomas es solo saber factores de riesgo por qué se produce el aspergiloma, ¿no? Por el antecedente de la tuberculosis. ¿Qué otra cosa te pueden preguntar? ¿No? Los procedimientos más frecuentes realizados. Lobectomía, neumonectomía. ¿Qué otra cosa? Y las características, ¿no? Que el aspergiloma presenta una hemoptisis masiva, a diferencia de una bronquiectasia que es más intermitente dependiendo el estadio de la bronquiectasia. Signos radiográficos, el signo de Monod del aspergiloma, esa cavitación llena de líquido. Y la hidatidosis también. Características, el signo de camalote. Que esto ya está, ¿cómo se llama? En los tips que les he colocado acá en PDF, en repaso de cirugía cardiovascular. Es para esos dos tumores, cardiopatías congénitas. De ciencias básicas acá no es tan necesario que lo que recuerden. Ciencias básicas. Ciencias básicas es más para cirugía 1. Así yo lo recuerdo. En oftalmología, en otorrino y en urología sí revisaba al inicio ciencias básicas. Lugar donde puedes aprender ciencias básicas así al toque es en Villamedi. Pero a partir de cirugía 2, el doctor Briseño no hace ciencias básicas. O bueno, no he visto que de primeras hacía algo llamativo, grande. No hay. Y de ahí considero, chicos, que prácticamente si es que conocen estos tips, lo que tienen que estudiar, siempre estudian esto de solo tumores. En cardiopatías congénitas, acuérdense las fijas que les he mandado acá en estas dos imágenes. ¿Qué otra cosa? Trauma torácico, tratamientos y diagnósticos, valvulopatías, indicaciones de severidad y quirúrgicas, lo más puntual, sobre todo la estenosis aórtica, y angina estable, angina inestable, tratamientos y diagnóstico. ¿Qué exámenes voy a pedir?
Y patología venosa y arterial siempre diferencia en clínica para que no tenga ningún problema. Porque yo me acuerdo que al inicio cuando empezaba a estudiar siempre tenía problema para clasificar cuál es arterial, cuál es venosa, ¿no? Ya con esos tips que les había mencionado ya tienen la forma de clasificar. Sí, bueno, porque al final, como les digo, de todos es uno de los exámenes más sencillos, que yo creo que ya con la siguiente reunión repasando banqueo, está más que completito el repaso. Pero ya con todo lo que les he mandado, considero que sí ya pueden dar un buen examen. O ya pueden iniciar bien las rotaciones sin tener que preocuparse por el examen. Si es que tienen alguna duda, alguna consultita, otra cosa que quisieran saber sobre cirugía cardiovascular. Siempre inicien por QX. Al menos yo siempre inicio por QX para tratar de entender mejor los temas. De ahí Villamed y algunas cositas, sobre todo que el doctor Briceño me suele explicar en el apartado quirúrgico. Es muy bueno, el doctor es muy top. Lo recomiendo bastante. Ese es su workflow. ¿Y qué otra cosa? Ah, ya. Traten de repasar, como les digo, también para salud y ENAM. Porque acá, en cirugía cardiovascular, en lo que te van a enseñar los doctores, aneurisma de aorta no vas a ver, como te digo. Disección de aorta tampoco vas a ver. Tumores de mediastino tampoco vas a ver. Pero igual tienes que estudiarlo. Igual tienes que estudiarlos y son temas importantes que te va a servir sobre todo para salud. ¿Y cuál es el tema más preguntado en salud? Tanto para salud y ENAM, trauma torácico. A la cabeza lo que tienes que saber. Y ahí el siguiente, ahí voy a mandar todas las fijas, pero así de forma general. Voy a sacar fijas de todo, preguntas de exámenes. Ahí se voy a demorar un poquito más. Y por ejemplo, para los chicos que todavía no están familiarizados con Notebook, que estas cositas que hice resúmenes por ahí, que ven por acá, estos resúmenes son de Notebook. Esos resúmenes son muy buenos si es que, ¿cómo se llama? Los haces a base de videos de academias grandes como Villamed, Usamed. Yo los recomiendo. Me ha servido bastante para que yo pueda repasar los cursos de alta categoría. Y acepto que sí, lo llegué a aprender tarde porque cuando salió hace aproximadamente un año y yo lo empecé a usar hace 6 meses. Yo fui un poco tarde a la hora de usar Notebook, pero se convirtió en un boom bastante rápido. Un prompt específico para usar Notebook, más que un prompt, yo recomiendo que escojas videos de buena calidad o los materiales que tú decidas. Por ejemplo, y también recomiendo ver el material a la par que estás revisando en Notebook. Por ejemplo, imaginemos que el doctor Briceño hace un resumen o su clase son de 3 horas, que al momento que estás viendo empieza con patología venosa, digo, empieza con patología arterial, luego vas avanzando a los siguientes minutos y empieza el doctor a decir un detallito, algo característico, por ejemplo, en lo que yo hice. Imaginemos que primero habrá hablado de insuficiencia venosa periférica. Yo puse, realízame un resumen de insuficiencia venosa periférica y vi que en el video acá faltó agregarle, ¿qué pasa con las úlceras en insuficiencia venosa periférica? Y acá el resumen agregó. Luego siguió el síndrome postrombótico, que es una condición que ocurre en las celíacas por condición de fibrosis y vuelve a generar úlceras recurrentes, que en la condición de cirugía puede ser un poquito más severo a la hora de hacer una reparación. ¿Que se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico de extracción? Claro que sí, pero con más consideraciones. Imaginemos que entre esos dos temas el doctor pone un tip, que fue, por ejemplo, te mencionó una condición de actualización de guía 2026 que ha salido en este último,
Y te había agregado que la condición de que los pacientes desarrollen infartos usualmente ocurre a partir de los 50, 60 años. El 90%, 99 casos de los infartos ocurren en ese periodo de tiempo. O sea que los cardiólogos tienen que hacer mayor énfasis en descarte para todas estas poblaciones. Si es que sales de este rango, probablemente ya no tengas infartos a lo largo de tu vida, ¿no? Es una condición que sale en las guías, que la actualización fue que es de estos 50, 60 años, como las últimas guías de 2025-2026 están tratando de ser más precarias, es un diagnóstico y tratamiento. Ahora la indicación para que tú puedas priorizar estos diagnósticos o estos screening de forma temprana para infartos es a partir de 40, 50 años. Esos datitos así que son específicos, que yo los escuché en la clase por dos, obviamente, le pongo el video por dos. Y le dijo, el doctor dijo algo sobre los infartos, 50, 60 años. Y me realiza todo el comentario completo. O sea, la recomendación que puedo hacerte es que veas el video a la par de lo que estás haciendo en Notebook. Porque igual tienes que ver el video porque siempre al Notebook se le pasa algo. Y si es que quieres velocidad, velo en por dos. Prompts así específico te sirve más cuando... Perdón. Prompt te sirve más cuando estamos hablando de tesis. Para el que me hizo la pregunta de los prompts. Los prompts sirven para configurar ciertas cosas a las cuales quieres practicar tesis. Escucha, voy a mutear mi celular. Los prompts sirven para el tema de la tesis. Que eso lo puedes practicar poco a poco porque justamente cirugía 2 es el apartado donde está tu curso de tesis. Te puede servir tanto para tesis o para investigación aplicada que puedas practicar eso de forma temprana. Y sí lo recomiendo bastante. Mi amigo utilizó eso y acabó su tesis muy rápido. Que en el momento que yo no lo utilicé, porque no sabía que podía hacer eso en ese momento, sí fue muy práctico. Y fue mucho mejor que el mismo ChatGPT a la hora que te pregunta cositas que... La clásica, ¿no? Que te escoja los artículos, algunos artículos son falsos y algunos artículos son verdaderos y uno no sabe de dónde escoger. Porque siempre, a veces te saca información de no sé quién sabe dónde la saca y no te saca información concreta, ¿no? Cambio Notebook te saca información específicamente de lo que estás ofreciéndole. Aquí te haces un esfuerzo por encontrar los artículos, pero en beneficio tienes un buen artículo, una buena discusión, una buena metodología, qué sé yo, unas buenas conclusiones y un buen resumen. Así que yo sí recomiendo practicarlo, porque hay prompts que lo van a ver en YouTube, prompts para Notebook en tesis, eso para que lo puedan ver, que sí son largos. Ya bueno, chicos, ¿de aquí alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a cirugía cardiovascular? Ya creo que con esto hemos abarcado todo. Así que igual, estas reuniones voy a tratar de hacerlas semanalmente. Porque también a mí me sirve para repasar algunos temas. Así que igual nos vemos en otra oportunidad, chicos. Y nos estamos viendo. Muchas gracias.